El invierno está por llegar, pero las ganas de pedalear no saben de temporadas ni de buen tiempo. Vivir en medio de la ciudad sin un ciclista de montaña puede ocasionar ataques de ansiedad. Para los que gustamos de este deporte, el sonido de las llantas en contacto con la tierra y el contacto con la naturaleza son un relajante natural, y los síntomas de abstinencia van desde compras compulsivas de piezas y componentes nuevos hasta maratones de videos de ciclismo. Por suerte, existe el sendero del río La Silla. Este parque se construyó como parte del proyecto de rehabilitación del Bosque de la Pastora, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El sendero se extiende a ambos márgenes del río La Silla y está dotado de basureros, iluminación y equipo deportivo. Conecta los parques de La Silla, Bosque de la Pastora, Parque Tolteca, Estadio BBVA, Parque Pipo y Parque Ciudad Despierta. Es un escaparate a la naturaleza oculto en medio de una urbe en expansión. De hecho, durante una pequeña sección del trayecto puedes ver algunos de los animales del zoológico de la Pastora. Con un mapa de elevación que se ve algo así durante todo el recorrido, el también llamado Parque Lineal presenta un terreno adecuado para pasear en bicicleta, correr o simplemente caminar y admirar la naturaleza. Los cambios de elevación de un terreno proporcionan un constante cambio de ritmo perfecto para elevar la resistencia y capacidad cardiorrespiratoria. Por lo cual es mi lugar preferido para entrenar o pasear, y el de muchas personas más también. Es gratuito, el río refresca constantemente el ambiente y en gran medida se aísla del resto de la ciudad. Pero como ciclista de montaña, recorrer los más de 10 kilómetros de Vitapista resulta aburrido después de un tiempo. Por suerte, uno de los parques omite la pista, y curiosamente no está listado en el proyecto. No sé su nombre. Con terrenos que van desde las rocas del río a la arena y la arcilla, este pequeño circuito presenta justo los suficientes desafíos para mantenerlo interesante. Curvas cerradas, raíces, charcos ocasionales, subidas y bajadas que desafían la técnica de los principiantes y ponen a prueba a los más avanzados. Quizás no te parezca la gran cosa, pero ten en cuenta lo accesible que es este sitio por cualquier medio de transporte y que además es gratis. Aquí se celebran carreras de trail y clasificatorias de la Liga de Ciclismo de Montaña también. Hay que darle algo de crédito, aunque la mayoría de los ciclistas que pasan por aquí ignoran este circuito. Sería genial que se le tomara más en cuenta. Quizás con suficiente apoyo sea posible crear una pista alternativa junto a la Vitapista, un sendero que presente mayor desafío para los ciclistas de montaña y que mantenga más seguras a las personas que utilizan la Vitapista para correr y caminar. O simplemente podrías recorrerlo de noche. Por alguna extraña razón, las luces no funcionan el 100% del tiempo, por lo cual es muy raro encontrar corredores y caminantes cuando ya ha oscurecido. Recorrer este camino iluminado por un haz de luz le da puntos extra en tenebrosidad. No obstante, ten cuidado con los verdaderos habitantes del parque. Este lugar es hogar de reptiles, anfibios, mamíferos, aves e insectos que tienden a aparecerse más durante la noche. Sobre todo, ten especial cuidado si planeas vadear el río con baja visibilidad. Uno nunca sabe qué podría suceder. Sí, el parque tiene sus faltas de mantenimiento, pero los trabajadores hacen lo que pueden por mantener la pista a pesar de los devastadores embates del agua del río y del viento. Con la cantidad de personas y familias que visitan este lugar, deberíamos de tener más cuidado con él y respetar la naturaleza. Ya sea que pases por aquí rumbo a tu trabajo, que vengas a entrenar, a pescar o pasar un buen rato en familia, el Parque Lineal del río La Silla es un escape de la vida urbana y un bello lugar que visitar. ¿Hay algo que haya olvidado mencionar? ¿Hay parques como este donde vives? ¿Qué senderos visitas con tu bici de montaña para aliviar tu ansiedad urbana? Dímelo en los comentarios. Soy Marco, gracias por ver este video y pasear conmigo por hoy. Nos vemos en la próxima.